El misterio del paso de Dyatlov, un vistazo a la oscuridad. El incidente del paso de Dyatlov sigue siendo una de las historias más terroríficas y misteriosas del siglo XX, que aún hoy desconcierta a los investigadores. En 1959, un grupo de 9 esquiadores experimentados emprendió un viaje por las laderas nevadas del norte de los Urales. Su objetivo era el monte Otorten, un pico remoto y desafiante. El grupo estaba formado por jóvenes estudiantes, todos ellos en buena forma física y curtidos en este tipo de expediciones. Sin embargo, este viaje resultaría fatal. Todos los miembros del grupo murieron en circunstancias horribles y extrañas que siguen siendo un misterio. Nadie ha sido capaz de explicar qué les hizo huir de su tienda en mitad de la noche para perecer en la gélida naturaleza. Los inquietantes detalles de la tragedia han contribuido a crear un aura escalofriante en torno a este incidente. La expedición comenzó en enero de 1959. El grupo, dirigido por Igor Dyatlov, estaba muy animado. Los diarios y fotografías tomados en los primeros días del viaje revelan un sentimiento de camaradería y calma mientras navegaban por el duro paisaje. Escalaron crestas montañosas, desafiaron vientos helados y tormentas de nieve, pero siguieron adelante con confianza. La última foto tomada por el grupo muestra rostros sonrientes sobre un fondo de picos nevados. Era su último día a salvo. Al día siguiente, desapareció todo rastro del grupo, y semanas más tarde, el mundo se enfrentaría a uno de los misterios más espeluznantes de la historia del alpinismo. Cuando el grupo no regresó en la fecha prevista, sus amigos y familiares dieron la voz de alarma. El 20 de febrero se lanzó una misión de rescate. Lo que los buscadores encontraron en el último campamento del grupo superó sus peores temores. La tienda, que debería haber sido un refugio seguro, estaba rajada por dentro, como si el grupo hubiera huido aterrorizado. Habían abandonado la tienda a toda prisa, casi sin ropa, algunos incluso descalzos, a pesar de que la temperatura era muy inferior, a menos 30 grados Celsius. Los primeros cadáveres se descubrieron a cientos de metros de la tienda, cerca de la linde del bosque. Los encontraron en la nieve, escasamente vestidos, como si hubieran muerto congelados. Todos los cuerpos se encontraron en posturas extrañas, como si huyeran de algo invisible. Otros cuerpos aparecieron semanas después, enterrados bajo la nieve en un barranco. Algunas de las víctimas presentaban graves lesiones internas, costillas y cráneos fracturados, pero sin signos externos de traumatismo que pudieran explicar tales daños. A una mujer le arrancaron la lengua, lo que añadió un elemento aún más aterrador a la tragedia. Cuando se examinaron los cadáveres, se encontraron restos de radiación en la ropa de algunas de las víctimas. Este descubrimiento alimentó numerosas teorías conspirativas. ¿Cuál pudo ser la fuente de la radiación? Hubo rumores de experimentos militares secretos en la región, posiblemente relacionados con las muertes. Los montes Urales eran un campo de pruebas para nuevas armas, pero nunca han aparecido pruebas concretas. Los residentes locales también informaron de extrañas luces en el cielo la noche en que desapareció el grupo. Algunos testigos afirmaron haber visto orbes brillantes que se movían rápidamente por el cielo nocturno, para luego desvanecerse detrás de las montañas. Estos relatos alimentaron aún más las sospechas de una implicación militar. Pero, ¿qué pudo provocar que el grupo abandonara repentinamente su tienda presa del pánico? Algunas teorías sugieren que el grupo de Dyatlov podría haberse encontrado con algo antiguo y malévolo, oculto en las profundidades de las montañas. Según las leyendas de los Mansi, los habitantes indígenas de la región de los Urales, las montañas por las que se aventuró el grupo se consideran sagradas. Creían que allí residían los espíritus de sus antepasados y que cualquier intrusión podía despertar fuerzas malignas. Los Mansi
creían que el grupo había entrado en territorio prohibido, perturbando el equilibrio entre los vivos y los muertos. Las huellas encontradas cerca del lugar de la tragedia no se parecían a las humanas. Algunos investigadores especularon con la posibilidad de que criaturas extrañas o incluso los propios espíritus de la montaña hubieran atacado al grupo. Otra teoría tiene que ver con antiguos rituales chamánicos que podrían haberse celebrado en la zona. Algunos creen que el grupo, sin darse cuenta, se convirtió en víctima de chamanes que protegían sus tierras sagradas de intrusos. Es posible que estos rituales invocaran a las fuerzas naturales para eliminar a quienes se aventuraran en zonas prohibidas. Por supuesto, no son más que teorías, pero la extraña naturaleza del incidente deja lugar a explicaciones sobrenaturales. En los años siguientes, el incidente del paso de Dyatlov se convirtió en un misterio mundial. Investigadores tanto rusos como extranjeros han seguido investigando el caso, pero cada nuevo examen parece plantear más preguntas que respuestas. En 2020, las autoridades rusas concluyeron oficialmente que las muertes del grupo se debieron a una avalancha que les obligó a huir despavoridos de su tienda. Sin embargo, esta explicación no explica muchos de los extraños detalles: la radiación, las lesiones internas sin heridas externas, las extrañas luces en el cielo y el inexplicable estado de los cuerpos. En años posteriores, incluso personas que se aventuraron al paso de Dyatlov después de la tragedia han informado de haber experimentado fenómenos extraños. En un caso, un grupo de turistas que visitó el lugar en 2019 desapareció durante varios días. Cuando los encontraron, no podían explicar lo que había ocurrido, pero estaban seguros de haber visto sombras extrañas que les seguían por las montañas. Habían abandonado su campamento, al igual que el grupo de Dyatlov, y vagaban sin rumbo, atenazados por un miedo inexplicable. El paso de Dyatlov sigue siendo un lugar de incalculable horror. Las montañas siguen atrayendo a aventureros y buscadores de misterios, pero los residentes locales siguen advirtiendo de los peligros que acechan. Tal vez exista algo en estas tierras que desafía la comprensión humana, algo que la ciencia no puede explicar. Malditas o sagradas, estas montañas albergan uno de los enigmas más aterradores, uno que asusta no con lo que se conoce, sino con lo que aún se desconoce. La sombra en Pripyat, el operador desconocido. En 1986, después del desastre nuclear de Chernóbil, miles de personas se vieron obligadas a evacuar, abandonando todo en la zona de exclusión. Pripyat, que una vez fue una ciudad soviética próspera, se convirtió rápidamente en un monumento espeluznante a la tragedia, congelada en el tiempo. Se erige como un símbolo sombrío de uno de los peores desastres industriales de la historia. Pero además de la radiación persistente, se dice que Pripyat guarda algo más, algo que aterroriza incluso a los exploradores más audaces que se atreven a adentrarse en sus ruinas desiertas. En 1997, un pequeño grupo de exploradores urbanos, estudiantes de Kiev, decidió pasar unos días en Pripyat, capturando imágenes documentales de la ciudad abandonada. Eran 4 de ellos, y trajeron una cámara de video, un mapa y algunas baterías de repuesto. Jóvenes y confiados, partieron hacia Pripyat bajo la oscuridad, con la esperanza de evitar la seguridad y entrar en la zona de exclusión sin ser detectados. La primera noche pasó sin incidentes. El grupo montó campamento en uno de los muchos edificios de apartamentos abandonados, tomando nota de viejos periódicos soviéticos y muebles cubiertos de polvo. Filmaron todo lo que vieron: las escuelas abandonadas, un parque de atracciones en descomposición, tiendas vacías y edificios sin vida. En la segunda noche, decidieron quedarse en un rascacielos que una vez fue hogar de los trabajadores de la planta de Chernobyl. Conocido entre los exploradores como la Casa Roja, el edificio de 9 pisos tenía una reputación de sucesos extraños. El grupo se dirigió al 8º piso,
donde encontraron un apartamento relativamente limpio y se acomodaron para pasar la noche. Pero mientras la ciudad yacía en silencio, comenzaron a escuchar algo extraño, pasos que resonaban débilmente por el oscuro pasillo. Lo ignoraron, suponiendo que eran solo los sonidos de un edificio viejo reaccionando al frío de la noche. Uno de los miembros del grupo, Sasha, colocó la cámara en el pasillo, dejándola grabar durante la noche, con la esperanza de capturar cualquier sonido o movimiento misterioso. A la mañana siguiente, la cámara seguía grabando. Cuando revisaron las imágenes en su habitación de hotel en Kiev, lo que vieron los horrorizó. Las imágenes mostraban el pasillo oscuro, apenas iluminado por la luz de la luna. Pero en un momento, la cámara capturó la figura de un hombre que se movía lentamente hacia ella. El hombre llevaba un overol de la época soviética, con una capucha sobre la cabeza, aunque una luz tenue brillaba desde los vacíos donde deberían haber estado sus ojos. La figura sombría se detuvo directamente frente a la cámara, mirando fijamente el lente. La mayor parte de su rostro estaba cubierto, pero parecía que murmuraba algo, un susurro bajo y casi inaudible. Algunos de ellos pensaron que podría haber sido otro explorador vagando por el mismo edificio, aunque recordaban no haber visto a nadie más la noche de su visita. Luego, al inspeccionar más de cerca, se dieron cuenta de algo escalofriante. Recordaban claramente que las puertas de su apartamento en el 8º piso estaban cerradas esa noche, y las imágenes solo mostraban un pasillo vacío. Sin embargo, cuando la figura apareció en la cámara, las puertas estaban entreabiertas. Varios entusiastas de lo paranormal especularon que la figura podría haber sido un operador que murió durante la evacuación o una de las víctimas del desastre que nunca dejó la ciudad. Después de esa noche, Sasha, el que había colocado la cámara, no pudo deshacerse de la sensación de que alguien lo estaba observando. Extraños sueños comenzaron a perseguirlo casi todas las noches. En esos sueños, se encontraba de pie en el mismo pasillo vacío, bañado en una luz extraña, con el mismo hombre, cuyos ojos vacíos se fijaban en Sasha, de pie en la puerta, solo mirando. Los otros 2 miembros del grupo dejaron de visitar la zona de exclusión por completo, alegando que no podían deshacerse de una intensa sensación de inquietud que los seguía a todas partes. Uno de ellos incluso buscó la ayuda de un terapeuta, ya que comenzó a escuchar voces susurrantes débiles cada vez que estaba solo. Cada miembro describió estos susurros de manera similar, débiles e indistintos, como estática de radio, con una sola palabra repetida: ven o regresa. Con el tiempo, esta historia se convirtió en una leyenda urbana entre los exploradores que visitan la zona de exclusión de Chernobyl. Se refieren a la figura desconocida como la sombra de Chernobyl. Los investigadores locales creen que la figura es el espíritu de un trabajador que pereció en el desastre, pero que nunca pudo salir de la zona, ahora maldito para guardarla. Otra teoría es que podría ser uno de los muchos liquidadores que nunca regresaron a sus familias, obligados a quedarse para siempre dentro de los límites de la zona de exclusión. Se rumorea que si ves la sombra en Pripyat, es mejor irte inmediatamente, ya que su presencia es una señal de peligro. Una vez que aparece en tu cámara o captas el borde de tu visión, comenzará a visitarte en tus sueños, llamándote de regreso a la zona de exclusión, o esperando hasta que encuentres una manera de liberarte de su maldición. Hospital 9, un pasillo sin fin. En 1988, en una pequeña ciudad al sur de Varsovia, Polonia, se encontraba el Hospital número 9, que durante mucho tiempo se había ganado una mala reputación entre los lugareños. Construido en la década de 1940, este hospital estaba destinado a los enfermos graves y a quienes no podían recibir atención en otros centros médicos. Se convirtió en el hogar de los casos más difíciles, donde a los pacientes solo se les daba una última oportunidad de sobrevivir. Con el tiempo, el hospital se convirtió en un lugar donde incluso enfermeras y médicos
empezaron a susurrar sobre sucesos inexplicables que se hacían cada vez más frecuentes. Gritos procedentes de salas vacías, sonidos extraños como susurros o pasos que te seguían por los pasillos. Todo esto se convirtió en parte de la vida cotidiana del personal. Y aunque muchos intentaban explicar estos fenómenos por el cansancio o el estrés, cada año los mitos sobre el hospital se hacían más reales y cada vez era más difícil atreverse a trabajar aquí. Anita, una joven enfermera, hacía turnos de noche en la tercera planta del hospital, donde se encontraban los pacientes más graves, pacientes con enfermedades incurables que no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. Sus tareas se desarrollaban con normalidad hasta aquella fatídica noche. Era una de esas noches en las que no había una sola nube en el cielo y el aire estaba cargado, como si una sombra negra se cerniera sobre la ciudad. A las 2:30 de la madrugada, una señal procedente de la habitación 305, que normalmente estaba vacía después de que el último paciente hubiera fallecido unos días antes, parpadeó en el monitor de guardia. La alarma se repetía una y otra vez, lo que hizo que Anita se pusiera alerta. Al principio pensó que podría tratarse de un problema técnico, pero su corazón le dijo lo contrario. Cogió las llaves y, aunque sintió algo de miedo, se dirigió a la sala. Cuando entró, todo le resultaba familiar. Muebles viejos, una cama limpia y hecha, pero algo iba mal. Un teléfono negro sobre la mesilla de noche llamó su atención. Hacía tiempo que este teléfono estaba averiado y había sido sustituido por modelos más nuevos. Pero este teléfono, al acercarse a Anita, sonó de repente. Sorprendida, Anita dejó caer las llaves que tenía en la mano y cogió el teléfono. Apenas pudo oír lo que decían al otro lado. ¿Puede verme? El corazón se le heló en el pecho y un sudor frío le recorrió la espalda. No podía recuperarse, pero lo que vio en el espejo la conmocionó aún más. Detrás de ella, claramente reflejado en el espejo, había un hombre en pijama de hospital. Su rostro estaba cubierto de cicatrices profundas e indistintas, y sus ojos, que absorbían todo lo que le rodeaba, carecían de expresión humana. Anita se volvió bruscamente, pero la habitación estaba vacía. Presintiendo que algo iba mal, salió corriendo de la habitación y corrió hacia el puesto del oficial de guardia, pero cuanto más avanzaba, más largo y oscuro le parecía el pasillo. Las lámparas de los pasillos empezaron a apagarse una a una y se encontró en una oscuridad que parecía viva. Cada uno de sus pasos iba acompañado de suaves susurros. Al principio era solo un murmullo, luego las voces se hicieron más claras. Su nombre se pronunciaba con calma, pero ominosamente, como un susurro procedente de la oscuridad. A cada paso, el pasillo se hacía más y más grande, y Anita no podía encontrar el final. Sentía que el corazón le latía más deprisa con cada movimiento, y entonces la misma figura apareció de nuevo al final del pasillo. El hombre del pijama de hospital, ahora con la boca abierta, como si intentara decir algo, caminaba hacia ella. Su rostro permanecía impenetrable, pero sus ojos absorbían cada vez más luz, y era más aterrador que cualquier pesadilla. Extendió los brazos y susurró: «Es hora de irse». Anita sintió que todas sus fuerzas la abandonaban. Empezó a gritar, pero el silencio se tragó su voz. Desorientada, cayó al suelo sin recordar cómo había llegado hasta allí. A la mañana siguiente, las enfermeras la encontraron sentada en el suelo, fuera de la habitación 305, abrazándose las rodillas con fuerza y repitiendo las mismas palabras una y otra vez. «No me suelta». Anita fue trasladada a una clínica psiquiátrica, pero no sirvió de nada. Unos meses después, desapareció misteriosamente. Sus rastros se desvanecieron como si nunca hubiera existido. El hospital número 9 se cerró unos años más tarde, pero los lugareños siguen diciendo que, incluso después de eso, el edificio no estaba vacío. Los que se atreven a acercarse al hospital pueden oír el timbre de un teléfono procedente de los oscuros pasillos,
Los que deciden acercarse vuelven a oír la voz. ¿Estás listo? Y nadie puede explicar por qué se produce esta llamada cada noche, ni quién está al otro lado. Todos los que han oído esta llamada, al menos una vez, ya no se atreven a acercarse al hospital abandonado. Se trata de otra trampa para aquellos que son demasiado valientes para encontrar la respuesta. Tragedia del vuelo 401. El vuelo mortal. El 29 de diciembre de 1972, durante la noche, el vuelo 401 de Eastern Airlines, un avión L-1011, uno TriStar, se aproximaba al aeropuerto de Florida tras partir de Nueva York. El avión era nuevo y en aquel momento era uno de los más modernos y automatizados en servicio. La tripulación estaba formada por el experimentado capitán Robert Loft, de 55 años, el primer oficial Albert John Stockstill, de 38 años, y el ingeniero de vuelo Don Repo, de 51 años. Todos los miembros de la tripulación estaban de buen humor, ya que el vuelo había sido tranquilo y sin incidentes, y se preparaban para aterrizar en el aeropuerto de Florida. El capitán Loft dio la orden de soltar el tren de aterrizaje, y el primer oficial Stockstill introdujo la orden correspondiente en el ordenador de a bordo. Sin embargo, al cabo de un rato, Stockstill observó que en el panel de instrumentos se iluminaban dos indicadores que mostraban que el tren lateral estaba desplegado, pero el indicador del tren delantero no se encendía. Esto indicaba que el tren de aterrizaje delantero no se había bloqueado correctamente, y el aterrizaje del avión podría haber causado graves daños si la aeronave aterrizaba de morro, pudiendo provocar un incendio u otros daños graves. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, los pilotos empezaron a discutir el problema. Necesitaban determinar si el problema era con la luz indicadora, que indicaría que el tren estaba desplegado de forma segura y el avión podía aterrizar, o si había un problema mecánico real con el tren de aterrizaje delantero, que podría significar una situación de emergencia. Sin embargo, comprobar esto en la oscuridad era difícil. Para ganar algo de tiempo, el capitán Loft pidió permiso al controlador aéreo para volar en un patrón de espera. El controlador accedió, proporcionando un nuevo rumbo para la aeronave, manteniendo una altitud de 2.000 pies, 600 metros, y permitiendo que el avión siguiera volando en círculo. Loft confirmó las instrucciones y pasó el control al piloto automático para que el avión siguiera la ruta indicada, mientras la tripulación se centraba en resolver el problema del tren de aterrizaje. El capitán Loft, el primer oficial Stockstill y el ingeniero de vuelo Repo intentaron repetidamente quitar y volver a poner la bombilla en el panel de instrumentos, pero el resultado seguía siendo el mismo. Una luz estaba encendida y la otra no. Entonces, el ingeniero de vuelo descendió al compartimento de mantenimiento para echar un vistazo a través de una pequeña ventana al tren de aterrizaje delantero. Sin embargo, a través de la ventana, todo lo que podía ver era la oscura noche, y no se distinguía nada. Loft, suspirando de frustración, comentó: «Estamos teniendo todos estos problemas por una bombilla». En ese momento, el piloto automático se desconectó. Esto sucedió porque, durante sus manipulaciones con la bombilla, el piloto golpeó accidentalmente el yugo de control, provocando la desconexión del piloto automático. El avión empezó a descender y la tripulación no se dio cuenta porque era noche cerrada. No se veían estrellas ni luna, y las luces del aeropuerto estaban muy lejos. Toda la atención de la tripulación estaba centrada en el problema de la bombilla, por lo que no se dieron cuenta de que el avión descendía lentamente. Solo unos minutos después, cuando el primer oficial Stockstill observó lecturas inusuales en el altímetro, preguntó: ¿seguimos a 2.000 pies? En ese momento, la tripulación se dio cuenta de que el avión estaba mucho más bajo, y vieron que estaban a pocos minutos del aeropuerto. En un instante, el avión se estrelló en un pantano, a unos 30 kilómetros del aeropuerto.
El accidente se saldó con la muerte de 99 personas, incluida toda la tripulación. El capitán Robert Loft, el primer oficial Albert Stockstill y el ingeniero de vuelo Don Repo. Sobrevivieron 77 personas. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, concluyó que la causa principal del accidente fue un error humano. La tripulación se centró demasiado en un problema menor con la bombilla y no prestó atención al control del avión, confiando en el piloto automático. Tras una investigación exhaustiva, se determinó que todo el tren de aterrizaje estaba desplegado correctamente y que el problema no era más que una bombilla fundida que solo costaba $12. Si la tripulación lo hubiera sabido, podría haber aterrizado el avión en Florida y haber salvado 99 vidas, las místicas consecuencias del vuelo 401. Tras el accidente, Eastern Airlines decidió utilizar piezas del avión siniestrado en otros aviones de su flota, incluido el modelo L111 TriStar. Uno de los aviones que más dio que hablar fue el TriStar 318, en el que se instalaron muchas piezas del vuelo 401. Este avión, en particular, se asoció con los sucesos más sobrenaturales. Los miembros de la tripulación empezaron a notar sucesos inusuales en otros aviones TriStar. Azafatas y pilotos declararon sentir un extraño aire frío y humedad en la cabina, así como ver figuras nebulosas que aparecían y desaparecían. Algunos auxiliares de vuelo incluso dijeron haber visto los fantasmas de miembros de la tripulación fallecidos, Don Repo y Robert Loft. Más tarde, incluso los pilotos empezaron a informar de fenómenos extraños. En algunas ocasiones, voces parecidas a las de los compañeros fallecidos aparecían a través del sistema de comunicación de la cabina. A veces, estos espíritus parecían ayudar a salvar aviones. Por ejemplo, durante un vuelo, cuando se produjo una avería técnica, un ingeniero de vuelo vio una figura vestida con el uniforme de la aerolínea que resolvía rápidamente el problema, para desaparecer poco después. Más tarde, se descubrió que esta figura era Don Repo, cuyas piezas del avión siniestrado se habían utilizado en las reparaciones de otras aeronaves. Finalmente, la empresa decidió que había que abordar estos fenómenos sobrenaturales. En 1974, retiraron todas las piezas del avión TriStar y poco después cesaron los sucesos anómalos. La maldición de la bruja, el terrorífico secreto de la vieja casa. Esta historia se remonta a la era de la Unión Soviética. En la casa donde ocurrió todo, vivía una anciana conocida por los aldeanos por su naturaleza solitaria y extraños rituales. La noche del viernes 13, la mujer de 90 años murió en una terrible agonía. Sus vecinos afirmaron haber escuchado gritos sobrenaturales resonando en la noche. Antes de su muerte, la anciana legó su casa a su bisnieta de 20 años, con la condición de que la joven aceptara sus habilidades sobrenaturales. A pesar de los inquietantes rumores que rodeaban a su bisabuela, la joven heredera y su familia se mudaron a la casa poco después de su fallecimiento. Sin embargo, la bisnieta nunca abrazó los poderes de la bruja, desestimando los susurros sobre magia oscura como supersticiones antiguas. En el 40º día después de la muerte de la bruja, ocurrió una tragedia. Un día, una vecina que vivía al otro lado de la calle decidió visitar a la nueva familia. Golpeó la puerta durante mucho tiempo, pero nadie respondió. Justo cuando estaba a punto de irse, la puerta se abrió sola con un chirrido. Entró, pero la casa estaba inquietantemente vacía. Un extraño escalofrío llenaba el aire, y la vecina juró haber escuchado susurros tenues provenientes de las sombras. Este misterioso evento se repitió durante varios días. Decidida a descubrir la verdad, la vecina comenzó a preguntar a otros aldeanos si habían visto a la familia, pero nadie lo había hecho. Pronto, todo el pueblo se movilizó para buscar a la familia desaparecida. A pesar de sus esfuerzos,
Después de una semana de búsqueda infructuosa, los aldeanos se dieron por vencidos, dejando el misterio sin resolver. Esa noche, la vecina no pudo dormir. Estaba acostada en su cama, con pensamientos confusos, cuando de repente escuchó ruidos extraños. Un sonido rítmico de golpes resonaba en el silencio. Mirando por la ventana, vio una figura sombría entrando en la casa de la familia desaparecida. Aterrorizada, salió corriendo, sujetando una linterna. Al acercarse a la casa, vio a la figura saltar por la ventana con una velocidad inhumana y desaparecer en la oscuridad. Reuniendo valor, la vecina entró a la casa. Lo que vio le heló la sangre. Dentro estaban los cuerpos horriblemente mutilados de los 3 miembros de la familia: el esposo, la esposa, quien era la bisnieta, y su hijo. A los 3 les habían arrancado los ojos, y en todos los espejos de la casa estaba escrito el nombre de la vieja hechicera con sangre. El aire estaba impregnado con el olor metálico de la sangre y una sensación inquebrantable de miedo. La familia fue enterrada junta en un pequeño cementerio en el borde del pueblo. Después del funeral, la vecina, por costumbre, volvió a entrar en la ominosa casa, una vez más, decidida a encontrar alguna explicación para el horror que había presenciado. Para su horror, vio la misma silueta siniestra mirándola directamente desde la esquina de la habitación. Los ojos brillantes de la figura ardían con una intensidad sobrenatural. Esa noche, los aldeanos escucharon gritos desgarradores provenientes de la casa, pero nadie se atrevió a entrar. La vecina nunca fue vista nuevamente. Con los años, la casa se convirtió en una fuente de oscuras leyendas y rumores. La gente afirmaba ver sombras moviéndose en las ventanas y escuchar susurros tenues en la noche. Algunos decían que el espíritu de la vieja hechicera rondaba la casa, enfurecido porque sus poderes habían sido rechazados. Otros creían que era una maldición impuesta a la familia por romper el pacto. El sacerdote del pueblo intentó bendecir la casa, pero huyó a mitad del ritual, pálido y temblando, negándose a hablar de lo que había experimentado dentro. A pesar de su siniestra reputación, algunas personas curiosas se aventuraron a entrar en la casa a lo largo de las décadas. Volvían conmocionadas, a menudo negándose a hablar de lo que habían visto. Un hombre afirmó que, al mirar en un espejo roto de la casa, no vio su reflejo, sino los rostros de la familia asesinada, con sus ojos vacíos mirándolo fijamente. Otro informó haber escuchado una voz escalofriante que susurraba su nombre, instándolo a irse. Un grupo de adolescentes, con la intención de desmentir los mitos, pasó la noche en la casa. Por la mañana, solo uno regresó al pueblo, murmurando incoherencias sobre una mujer de negro y un círculo de espejos que parecían atraparlo. En los últimos años, la casa ha sido tapiada y declarada oficialmente inhabitable. Sin embargo, los lugareños dicen que en ciertas noches, especialmente durante tormentas, se pueden ver luces tenues parpadeando en las ventanas. Algunos afirman que si te paras cerca de la casa a medianoche, puedes escuchar suaves llantos lastimeros y el suave tarareo de una vieja canción de cuna flotando en el aire. En el aniversario de la muerte de la familia, los fenómenos se intensifican. Los testigos informan haber visto la silueta de una mujer vagando por la propiedad, con la cabeza inclinada de forma antinatural, como si estuviera buscando algo. Nadie sabe con certeza qué ocurrió en esa casa o qué fuerza continúa habitándola. Pero algo es seguro. Sigue siendo un lugar envuelto en misterio y miedo, un recordatorio escalofriante de un pasado oscuro y trágico. Ahora, la casa sirve como advertencia para todos aquellos que se atreven a meterse con fuerzas más allá de su comprensión, con sus oscuros secretos encerrados, esperando reclamar a la próxima víctima que se atreva a entrar. Gracias por ver esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para no perderte nuevas leyendas espeluznantes y cuentos místicos. Hay mucho más por venir, así que permanece atento y prepárate para más encuentros con lo desconocido.
Esté atento a la próxima historia.